Tratando de encontrar una explicación a cómo la energía va a parar a la región que rodea a un objeto cargado, propuse un mecanismo que traté de justificar en el último video. Al finalizar el mismo, pedí que dejaran su opinión respecto a dicho mecanismo y la explicación dada. Realmente, esta explicación me parecía equivocada porque para calcular la atenuación estaba utilizando la expresión de la energía del campo electrostático, que es lo que pretendo demostrar. Además, debido a la simetría esférica, consideré que el campo en la onda es inversamente proporcional a la distancia. Este resultado se obtiene utilizando el teorema de Poynting tratado en un video de este canal. La velocidad con que disminuye la energía es la potencia emitida dentro de la región. Si consideramos una onda esférica, el vector de Poynting es radial y toma el mismo valor para puntos sobre una esfera de radio r, centrada en el emisor. Como en una onda electromagnética el valor de los campos eléctrico y magnético está relacionado mediante la velocidad de la luz, comprobamos que la intensidad del campo eléctrico en este caso es inversamente proporcional a la distancia al centro de emisión. Esto ocurre para una onda en el vacío, pero en este caso estamos suponiendo que a medida que avanza la onda cede energía al espacio. Si UR es la energía que abandona la esfera de radio R, en la primera capa de espesor delta se almacena alfa por UR. La energía que abandona esta capa ingresando a la siguiente es UR menos UR por alfa. Así, la energía almacenada en la esfera de radio R más 2 delta será alfa por UR por 1 menos alfa. Si repetimos el procedimiento, la energía que abandona la esfera imaginaria de radio R más n delta es UR por 1 menos alfa elevado a la potencia n. Como R más n delta es la distancia R minúscula, podemos expresar la energía que abandona la esfera imaginaria de radio R minúscula, U sub R en el video anterior, y la almacenada en el caparazón de radio R y espesor delta en función de R minúscula. Ambas son proporcionales a la entregada, que en el caso del objeto metálico es el trabajo realizado para cargarlo, por una constante menor que la unidad elevada a la R. Comparando gráficamente la dependencia 1 sobre R para la onda esférica con la expresión hallada, podemos observar que, independientemente del valor de las constantes, debido a la energía que la onda va excediendo en su avance, la variación 1 sobre R supuesta en la justificación del modelo propuesto no es válida. A veces nos complicamos la vida con problemas que no son. Este podría ser un caso. Propuse un mecanismo sin llegar a demostrar su validez. Podría intentar una justificación o un mecanismo diferente, pero antes habrá que mirar el problema en su totalidad. Comencé considerando la posibilidad de que la energía resultante del trabajo para cargar eléctricamente un objeto se distribuya a su alrededor y que el campo eléctrico es el resultado de la variación espacial de esta energía. Si suelto una carga de prueba en la región externa a una esfera cargada, se moverá hacia regiones de menor energía, como ocurre con una pelota dejada en la ladera de una montaña. Esta analogía es válida si la carga del objeto es positiva. ¿Sucederá lo mismo si el objeto está cargado negativamente? Sin perder más tiempo en el mecanismo por el que se almacena la energía en el espacio, comencé a considerar la energía del campo para un cuerpo cargado negativamente, esperando encontrar alguna salida por este lado.
Consideremos nuevamente un caparazón esférico centrado con la esfera, ahora con carga negativa. Como en el caso visto para carga positiva, la energía del campo en el caparazón es el producto entre la densidad volumétrica de energía para el campo eléctrico por el volumen elemental, resultando igual a 1/2 por la constante dieléctrica por el cuadrado de la carga, dividido el cuadrado de la distancia al centro por el espesor diferencial del caparazón. La energía entre R e infinito, que es lo que consideramos transporta al atravesar la posición R la onda electromagnética originada al cargar el objeto, es la integral de diferencial U sub e entre R e infinito. La expresión es la misma que encontramos para el caso en que la carga de la esfera es positiva. Como la carga está elevada al cuadrado, las representaciones en función de la distancia coinciden. Considerar al campo eléctrico como resultado de la variación espacial de la energía nos llevaría al mismo resultado que para el campo para una carga positiva. Algo no funciona. Podría ser que realmente nada vale de todo lo que dije sobre este tema desde un comienzo. También en este caso podemos encontrar una similitud con algunas situaciones de nuestra vida. A veces es necesario tocar fondo para hacer pie y salir de donde estamos. Si consideramos una carga positiva y otra negativa separadas, formando un dipolo y graficamos las energías, por tratarse de valores escalares, la energía resultante es la suma de ambas, existiendo en la posición intermedia a las cargas un punto de mínima energía. Soltando una carga de prueba, oscilará en torno a dicha posición. Esto no es lo que ocurre en la práctica, ya que el campo eléctrico del dipolo se dirige de la carga positiva a la negativa y una carga de prueba colocada entre ambas irá hacia la carga negativa. Para comprender qué sucede cuando la carga es negativa, consideremos la siguiente analogía. Un recipiente cilíndrico se entierra hasta la mitad y se lo llena con agua también hasta la mitad, alcanzando el agua el nivel del terreno. Supongamos que tenemos un dispositivo que puede agregar o extraer agua según se lo utilice. Para agregar agua elevando el nivel se debe realizar trabajo. Si por otra parte queremos quitar agua bajando el nivel del líquido, también se tiene que realizar trabajo. Si consideramos dos recipientes similares y realizamos trabajo para extraer líquido de uno de ellos depositándolo en el otro, el resultado será un incremento en la energía potencial en uno de los recipientes y disminución en el otro. Cuando cargamos positivamente un objeto metálico extraemos electrones, mientras que para cargarlo negativamente tenemos que agregar electrones. En ambos casos se realiza trabajo y la energía se distribuye en el campo fuera del objeto. Esto llevó a preguntarme sobre la energía alrededor de un protón, de modo que una vez más consulté a ChatGPT.